Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que son los estudios de Apocalipsis. Para el día de hoy, 3 de mayo, corresponde a la clase número 10, que corresponde al título La visión del trono de Dios. Esa es la clase que veríamos el día de hoy, hermanos. Entonces vamos a comenzar con lo que es una oración para poner la lección en manos de Dios y vamos a ir desarrollando lo que es la clase. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder venir ante ti, mi Señor, a poder estudiar tu palabra, Santo Padre. Te pedimos, mi Señor, a tu Santo Espíritu que nos guíe para poder aprender lo que nos quieres explicar el día de hoy. Te pido además, mi Señor, quita cualquier interrupción, cualquier estorbo que pueda desviar nuestra atención de tu palabra y a tu clase, mi Señor, sino que podamos aprender cada vez más de ti, guardar cada porción de tu palabra en nuestra mente y corazón para aplicarlo a nuestra vida y darle testimonio a las personas que estén alrededor de nuestro Santo Padre. Te agradecemos además, mi Dios, porque nos podemos reunir por estos medios, Dios. Gracias porque puede la tecnología y el tiempo para poder seguir estudiando tu palabra, mi Señor. Y te pedimos, Padre, que esta situación pase pronto para poder reunirnos nuevamente como hermanos en Cristo, para poder congregarnos como iglesia, mi Señor, y poder seguirte alabando por todo lo que has hecho con nosotros, Santo Padre. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la lección de hoy corresponde al texto basado en Apocalipsis 4, del 1 al 11. Tenemos lo que es un versículo clave. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tenemos un objetivo que nos indica explicar que el cielo es un lugar de adoración continua y motivarme a adorar a Dios en espíritu y en verdad mientras estoy aquí en la tierra. Y vemos que el objetivo es muy importante, hermanos, porque efectivamente tenemos que aprender a adorar en Dios, a Dios, pero no simplemente una adoración hueca, una adoración por obligación, una adoración ritualista, solo porque me toca tal día, tal hora venir ante Dios a darle gracias o a adorarlo, sino hacerlo de corazón, como dice acá, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea a sus hijos, que le adoremos en espíritu y en verdad, que seamos sinceros con la adoración que le rendimos a Él, porque eso es lo que Él se merece. Entonces, hermanos, vamos a comenzar acá con lo que es la introducción. Nos dice acá lo que es la palabra, el estudio. Jesús reveló el bosquejo del libro de Apocalipsis en Apocalipsis 1:19. Jesús le dijo a Juan que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. En Apocalipsis 1, Juan escribió lo que había visto. En Apocalipsis 2 y 3, Juan escribió las cosas que son. Esta es la gran reseña de las iglesias y de la era eclesiástica que hemos estado estudiando los mensajes a los ángeles de las 7 iglesias. Después, en Apocalipsis 4 al 22, Juan escribió las cosas que serán después de que se complete la era eclesiástica. Esta sección ocupa la mayor porción de este libro y presenta un desafío a nuestras destrezas de interpretación. La Biblia siempre tiene sentido, pero nuestras débiles mentes humanas no siempre pueden darle sentido. Cuando vemos esta división del libro debemos tener en mente dos grandes hechos. Primero, el propósito de Jesús era revelar la verdad, no ocultarla. Este libro es escrito para revelarnos y demostrarnos lo que va a suceder. Lo segundo que debemos saber es que nuestra capacidad de entender las obras de nuestro Padre Celestial son limitadas. Como dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos. Somos como un hombre mirando a través de un vidrio oscuro y tratando de entender lo que se ve. No vemos con claridad. Esto nos lleva a dos conclusiones. Primero, debemos esforzarnos por entender todo lo que podamos con respecto a estos maravillosos capítulos. Segundo, debemos aceptar nuestras limitaciones y siempre estar dispuestos a ser corregidos a medida que aprendemos y crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces, hermanos, como primero, ¿verdad? Antes de empezar con el primer punto, el único en el trono, tenemos que comprender lo que nos dice acá el autor y es algo muy serio. Y es algo que muchas veces he explicado en otras clases. Cada uno de nosotros puede tener lo que llamamos teorías, más con un libro como es el libro Apocalipsis. Podemos tener alguna teoría en cuanto a lo que se lee, en cuanto a lo que dice, pero no podemos dejar de entender que son esas teorías. No una teoría que yo tenga, y ahora lo vamos a ver con una porción que viene acá en la palabra de Dios, no es algo que sea 100% cierto, porque es una teoría. Y yo no puedo enseñar una teoría como si fuera cierta solo porque se me ocurrió. Muchas veces en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar textos que son difíciles y Apocalipsis tiene muchos pasajes que tal vez son difíciles de comprender o entender totalmente,
Pero lo que dice acá el autor es cierto, y como decía él haciendo referencia a Pablo, en parte conocemos. Todo lo que no entendamos ahorita, lo vamos a comprender ya por completo cuando estemos en el cielo con Dios. Por ahorita, lo que nos corresponde a nosotros es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a aprender la palabra de Dios, que nos guíe a comprender lo que Dios está dispuesto a enseñarnos, pero reconociendo nuestra mente humana limitada de que van a haber aspectos que pueden tener muchas, si se puede decir así, se pueden sacar muchas conclusiones o teorías, que tal vez no todos estemos 100% en lo correcto, pero que tampoco podemos enseñarlas como si fuera 100% cierto, porque podríamos tal vez estar en un error y estar enseñando ese error. Entonces tengo que recordar eso, mi teoría, mi punto de vista, solo eso, sobre algún pasaje de la Biblia. Hay pasajes que son muy claros, totalmente claros, que no hace falta una explicación muy grande para tener, para poder comprenderlos, pero hay pasajes que también, por lo que se nos dice, podemos tomarlo como alguna teoría. Entonces, en eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios, cuando ya estemos en el cielo, nos va a ayudar a comprender totalmente todo lo que tal vez no nos queda 100% claro acá en la tierra, pero mientras, quedémonos con la guía del Espíritu Santo, con lo que nos dice la palabra de Dios, investiguemos. Lo más importante, investigar. Ahora, si tenemos una duda, investiguemos, no nos quedemos con lo que oímos en la radio, no nos quedemos con lo que leímos en un libro, que no sea la Biblia, no nos quedemos con alguna predicación que escuchamos en YouTube, si no sabemos ni siquiera de dónde es el pastor que la hizo, investiguemos nosotros, ¿verdad? Porque Pablo nos dice examinarlo todo, retener lo bueno, pero es a nosotros mismos, no dice que otras personas examinen por usted y quédese con la investigación que ellos hicieron, no, nosotros mismos como hijos de Dios, si tenemos interés en crecer espiritualmente, tenemos que darnos la tarea de tomar el tiempo de investigar para poder seguir con el crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que es este primer punto, vamos a irlo viendo. Igual recordarles que en cuanto a lo que es el estudio de Apocalipsis, yo uso los comentarios de una Biblia que se llama Biblia de Estudios de Profecía de Tim LaHaye, que es igual una Biblia especial sobre lo que son temas proféticos en cuanto a Apocalipsis, Daniel, Ezequiel y todo lo que tenga que ver con profecía en cuanto a lo que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dejar en claro eso. Entonces, voy a ir haciendo pausas para ir leyendo los comentarios que nos dice acá. Y igual vamos a seguir viendo lo que es la lección. Entonces nos dice acá los primeros versículos que están en Apocalipsis 4, el 1 al 3, dice la palabra de Dios. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, hermanos, antes de continuar con la lección, voy a leer los comentarios que hay acá sobre lo que es esos primeros versículos en Apocalipsis 4. Nos dice el comentario del 4.1 sobre la parte que nos menciona: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta declaración marca un claro cambio en el libro. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias está completo. Ahora se refiere a lo que ocurrirá luego del tiempo de las 7 iglesias, el periodo de tribulación de 7 años. Sin embargo, primero se nos muestra una escena en el cielo. Es importante que el lector analice el contexto de cada pasaje para determinar si se escribe un evento en el cielo o en la tierra. Entonces eso también tenerlo en claro, ¿verdad? Acá ya Juan nos está hablando de algo que él está viendo en el cielo. Después vienen los comentarios del 4, igual el versículo 1 y 2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu. La transición que ocurre en el versículo 1 lleva nuestra atención hacia el futuro. Este cambio se enfatiza en las palabras después de esto, que indican además la secuencia de los eventos que siguen. Juan fue llevado al cielo por el Espíritu. No es una simple coincidencia que lo primero que ocurre luego que Juan describe a las 7 iglesias fuera su traslado al cielo. La perspectiva de la tribulación que tiene Juan es la misma que la de la iglesia, desde el cielo. La invitación viene de Cristo mismo, quien fue el que le habló con una voz como de trompeta. Notar el parecido de este suceso con la promesa que le hizo nuestro Señor a sus discípulos cerca del final de su día, acerca de llevarlos a la casa de su Padre. Entonces, hermanos, esos eran los comentarios que nos vienen acá. Vamos a irnos introduciendo ya en lo que es propio de la lección. Nos dice acá la palabra, otra vez hoy, nos dice acá la lección. Juan claramente declaró 2 veces en este versículo que se había pasado a la tercera división de este libro.
El término después de estas indica que la visión ahora se había trasladado a la última división del libro. La voz que Juan oyó fue la misma que la primera voz que oyó. Sonaba como una trompeta, pero el mensaje era hablado, no música. La voz comenzó dándole a Juan una invitación a subir al cielo, donde se le daría más revelación alusiva a las cosas que sucederán después que la segunda parte de la visión sea completada. Juan no fue el primer profeta en ver el cielo. Ezequiel, Isaías y Daniel tuvieron este privilegio. Sin embargo, a medida que se escribía esto, Juan fue espiritualmente llamado al cielo. Esto es extremadamente importante porque cambió la perspectiva de Juan para el resto de este libro. Antes de esto, Juan estaba en la tierra viendo las cosas celestiales desde la perspectiva terrenal. Ahora Juan está en espíritu en el cielo, mirando la tierra desde una perspectiva celestial. Dice aquí continuando, esto hace un cambio drástico en las descripciones de Juan. A medida que seguimos leyendo en Apocalipsis, es frecuente que sintamos que Juan estaba en los límites de su capacidad para contarnos lo que estaba viendo. Pablo tuvo una experiencia similar. Pablo no podía decir si estaba en el cuerpo o no. Pablo fue llevado al paraíso y vio cosas que no tenía permitido pronunciar. El apóstol Pablo, así de grande como era su intelecto, no tenía palabras para describir lo que vio. Conforme leemos aquí, a Juan se le indicó que escribiera algunas de las cosas que vio y que tenía prohibido contarnos otras. Por ejemplo, Juan tenía prohibido revelar los juicios de trueno a los que se refirió en Apocalipsis 10:4, que lo vamos a ver más adelante. También es digno de notar que aunque se mencionan santos en varias ocasiones en los siguientes capítulos, el término iglesia no se usa de nuevo hasta Apocalipsis 22. La perspectiva de Juan ya no es del tiempo sino de la eternidad. En la eternidad no hay secuencia de eventos como los entendemos en la tierra. Nuestras mentes humanas insisten que todo debe tener un principio, una mitad y un final. Esta es la única manera en que podemos concebir las cosas. Sin embargo, aún en la tierra encontramos objetos y situaciones que desafían esa regla. Un simple círculo no tiene principio ni fin. Cuando vemos el cielo claro nocturno, entre las estrellas podemos ver hacia la eternidad. El negro jamás termina. Tiene un principio pero no un fin. El punto es que hay diferentes maneras de ver las cosas. Esto es lo que hace que interpretar Apocalipsis sea tan desafiante y emocionante. El cielo es otra dimensión de existencia, un reino más allá de nuestros sentidos terrenales. Juan fue llevado al mundo espiritual que gobierna todos los asuntos del universo físico. Debemos entender su perspectiva para poder entender lo que vio e informó. Lo primero que Juan vio fue llevado al cielo en un trono. Cuando fue llevado al cielo fue un trono. Juan fue llevado al centro del control del universo. Él estaba en el gran centro de comando y el trono de Dios era lo más prominente ahí. El trono de Dios se menciona en 17 capítulos de Apocalipsis y es muy importante. A Juan inmediatamente se le hizo saber que Dios controla las cosas que suceden en la tierra. Jamás debemos olvidar que Dios está a cargo y que su voluntad al final es hecha. La autoridad de gobierno del cielo está en control absoluto de cada evento en la tierra, sea pequeño o sea grande. La existencia del trono significa que hay absolutos morales y espirituales que no pueden ser cambiados ni desafiados. Así como hay leyes que gobiernan el universo físico, hay absolutos morales y espirituales que son inviolables. El trono de Dios simboliza esta autoridad absoluta. Juan también vio que el trono estaba ocupado. Juan vio a alguien sentado en el trono, pero todo lo que podía percibir era luz. Juan vio colores deslumbrantes maravillosamente brillantes. Esos 3 colores son muy significativos. Primero, Juan vio jaspe. Esto es lo que nosotros llamamos diamante y es único porque tiene la habilidad de capturar y reflejar la luz en demostraciones brillantes de color. Esta piedra representa a Dios el Padre. Él es como un diamante perfecto que refleja la santidad perfecta. La segunda piedra fue la cornalina, la cual era de color sangre roja. Eso inmediatamente nos recuerda a Jesús, quien estuvo dispuesto a derramar su preciosa sangre para que nosotros podamos ser salvos. Jesús es el Cordero de Dios y sigue siéndolo desde la fundación del mundo. El tercer color fue la esmeralda verde, el color de la creación física, el cual es obra del Espíritu Santo. Este color provino de un arco iris que rodeaba el trono. El arco iris fue primero visto en la tierra después del diluvio y es una promesa que Dios no destruirá el mundo nuevamente con agua. El arco iris es una señal de la gracia y la misericordia de Dios por todos los siglos. Nosotros no podemos verlo desde la tierra, pero un arco iris siempre es un círculo.
Estamos acostumbrados a ver una parte del arco iris y asemeja a un arco. Sin embargo, visto desde arriba, un arco iris es un círculo completo como el que rodea el trono de Dios. El arco iris habla de la bola del Espíritu Santo, administrando la santidad y la redención de Dios en toda la creación. Como los arcoíris que vemos en la tierra, esta es una promesa de la gracia en medio de una tormenta. Muy bien, hermanos, antes de continuar con el punto número 2, quería hacer un comentario en cuanto a lo que acabamos de leer, y es el aspecto que mencionaba también el autor sobre lo que era la palabra iglesia, que después del mensaje de las 7 iglesias, entramos acá con lo que vendrá a partir del capítulo 4 y ya la palabra iglesia no se menciona más. El comentario que quiero hacer es referente a muchos tal vez videos o comentarios o mensajes que se están dando sobre ahorita en el contexto del coronavirus, ¿verdad? Y se está usando mucho también para enseñar de Apocalipsis, predicar Apocalipsis, pero muchas veces, como les mencionaba, tal vez enseñan cosas que no son 100% correctas o del todo no son correctas. Una de esas es creer que la iglesia va a permanecer en la tierra mientras esté dando lo que es la tribulación. Recordemos que nosotros no creemos en esto. Y aquí, bueno, en la Biblia, esta Biblia de estudio, también se explica muy claro y es muy cierto. Si la iglesia fuera a pasar estos 7 años de tribulación o fuera a pasar por la tribulación, la Biblia, que es el manual del cristiano, que es el manual completo por el que nosotros nos guiamos, tendría tal vez alguna indicación, algunas pautas a seguir para la iglesia sobre cómo enfrentar lo que es la tribulación. Vemos que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, trae instrucciones para la vida en todo sentido, en todo aspecto que podamos vivir aquí en la tierra. Sin embargo, hay que tener en claro esto. ¿Por qué? Porque hay grupos de personas, hay iglesias que se hacen llamar de sana doctrina, que tienen la idea de que la iglesia de Dios, los que somos salvos, vamos a pasar lo que es la gran tribulación. Vamos a vivir todo esto y no vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Entonces, eso hay que tener en cuenta que no es bíblico. Lo que es la iglesia de Dios no va a pasar, lo que es este periodo de lo que es la gran tribulación. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Muy fácil, viendo el contexto general de Apocalipsis, a partir del versículo 4, al no hablar más o al no mencionar más la palabra iglesia, es dándonos a entender a nosotros que nosotros no vamos a pasar por este periodo. Si nosotros fuéramos a pasar como iglesia, nos fuéramos a quedar en la tierra mientras está el periodo de la gran tribulación o la tribulación, aquí en Apocalipsis habrían pasajes clave para cada uno de nosotros como cristianos sobre cómo llevar ese periodo, sobre cómo llevar todo lo que va a pasar o todo lo que nos va a mencionar la palabra de Dios que va a suceder en ese tiempo. Pero al no ver nada o al no ver una instrucción, alguna indicación, es porque la iglesia como tal no va a pasar lo que es este periodo. Entonces ahí lo que tienen en claro es este punto. Por si se ven algún mensaje o escuchan alguna predicación o algo que diga que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación y va a sufrir todo lo que se nos va a decir acá en la palabra de Dios a partir de ahorita, es un concepto o es una teoría errónea. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ahora dice acá el punto 2, aquellos alrededor del trono. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, hermanos, en cuanto a esto, vamos a ver los comentarios que tengo acá. Lo que es el punto del 4 al 5 es algo que los mencionaba en las teorías y ahorita el autor del estudio lo va a mencionar también. Nos dice acá, la identidad de los 24 ancianos alude a hombres redimidos, como estos mismos ancianos se mencionan en 5:9. Se dice que vienen de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Probablemente sean representativos de las personas salvas de la era de la iglesia. Entonces vemos que inclusive el autor acá es muy cuidadoso donde él dice probablemente, ¿verdad? No lo está dando 100% por un hecho. Y estos son uno de los pasajes que les mencionaba ahora, que podemos tener alguna teoría,
pero hasta que estemos en el cielo no vamos a darnos cuenta al 100% quiénes eran esos 24 ancianos. Hay puntos que pueden llegar muy cerca de lo que podría ser estos 24 ancianos, como nos dice acá el autor, que se va a ver más adelante en Apocalipsis 5:9, pero igual no deja tal vez de ser una teoría, porque al fin y al cabo lo que Juan no nos dice al 100% quiénes son estos 24 ancianos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos enseñar algo, por ejemplo, que esos 24 son los 2 apóstoles y aparte, por ponerles un ejemplo, 12 profetas, porque Juan no lo está diciendo. Entonces, al decir nada 24 ancianos, muchas de las cosas que podemos decir sobre estos 24 pueden llegar a ser teorías, que al ser teorías no podemos enseñar como una verdad absoluta. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que es algo que les mencionaba al principio de lo que es este estudio. Ahora nos dice el 4:5, los 7 espíritus de Dios. Esto se refiere a los 7 ojos del Señor o las características de Dios. Dice comparar con Isaías 11:2, que eso lo podemos ver aparte, como le mencionaba, en lo que es el estudio personal que hacen en la casa. Pueden buscar esta referencia a Isaías 11:2, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Después, en cuanto al versículo 6, nos dice un mar de vidrio. Esta descripción del mar en el cielo y alrededor del trono sugiere la calma y la tranquilidad que hay allí, en contraste con la confusión y la agitación terrenal que acaban de dejar atrás los santos mártires. Los 4 seres vivientes que adoraban a Dios sin cesar deben considerarse a la luz de la visión del cielo de Ezequiel, que muestra la maravillosa perspectiva de Dios que tienen los serafines celestiales. Y en cuanto al versículo 8 nos dice, Santo, Santo, Santo. Este es el clamor de estos seres celestiales que conocen a Dios tal como Él es en realidad. Se ha sugerido que cada santo va dirigido a una de las personas de la Trinidad. Estos seres nos recuerdan a aquel que ha de venir. Las palabras de estos seres celestiales garantizan el regreso de Cristo. En Hechos 1, al 9 al 11, los seres angelicales describen literalmente cómo regresará Cristo. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. En este versículo, los ángeles del cielo reafirman esa promesa. Entonces, hermanos, estos son algunos de los comentarios que nos dice acá esta Biblia de estudios proféticos o de profecía sobre estos pasajes que acabamos de leer. Ahora, continuando con la lección, nos dice acá, Juan apartó la vista del trono y vio las cosas que rodeaban al trono. Primero vio 24 asientos y 24 ancianos sentados en ellos. Hay muchas preguntas sobre la identidad de estos seres. Algunos sugieren que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Esta es una explicación bonita, pero recuerde que Juan estaba viendo esto y él mismo era un apóstol. Parece poco probable que se estuviera viendo a sí mismo. Daniel también relató una visión semejante en el capítulo 7 del libro de Daniel. Un estudio de este pasaje podría darnos una perspectiva de la identidad de esos 24 ancianos. Juan vio que esas criaturas celestiales estaban vestidas de blanco y con coronas de oro. Los vestidos blancos hablan de justicia y las coronas de oro hablan de galardón. Juan también vio relámpagos y truenos y voces que procedían del trono. Estas son las mismas visiones y voces asociadas con el momento en que se dio la ley en el monte Sinaí. Todos estos son símbolos de juicio. El libro de Apocalipsis relata el tiempo en el que la obra de Dios se vuelve de la gracia al juicio. Cuando los eventos relatados en Apocalipsis tengan lugar, la era de la gracia está finalizando y el juicio de Dios está marcando el comienzo de una era de eterna justicia. Los truenos, los relámpagos y las voces son símbolos importantes que se repiten varias veces en Apocalipsis. Juan entonces observó 7 lámparas ardiendo delante del trono. Estos son los 7 espíritus de Dios claramente identificados como la obra séptuple del Espíritu Santo. Las lámparas ardiendo simbolizan luz y calor. La obra del Espíritu Santo es iluminarnos. Si rechazamos la luz, entonces lo único que queda es el calor. El gran mar de vidrio que rodea el trono es emblemático de la perfección y la santidad de Dios en todas sus manifestaciones. Recuerde que hay una razón por la cual el Espíritu Santo es llamado santo. La santidad es necesaria para agradar a Dios. En este momento, Juan describió criaturas que no tienen homólogos en la tierra. El mar, las luces y los colores de las piedras preciosas tienen manifestaciones terrenales. Estas criaturas no. Los 4 seres vivientes son como un león, un becerro, un hombre y un águila, pero no son iguales a las criaturas terrenales. A dichas criaturas Ezequiel les llamó querubines e Isaías les llamó serafines. Algunos tienen la idea que los querubines son bebés con poca ropa y alas en miniatura, pero esa no es la descripción que se da aquí.
Estas poderosas criaturas simbolizan el poder gobernador de Dios y como tal administran su gobierno por todo el universo. Vamos a ir una vez, hermanos, con el punto 3, la alabanza al Señor. Dice acá Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá los comentarios. Tengo un comentario del 4, versículo 11. Los 24 ancianos que representan a los redimidos en el cielo reconocen que Dios creó a los seres humanos por su buena voluntad. Al responder con alabanzas, confiesan la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Entonces vamos a continuar acá con la lección. Estas criaturas están constantemente alabando al Señor, Dios Todopoderoso. De hecho, la actividad que Juan documentó en el cielo es una alabanza y honra a Dios constantes. Esta no es una actividad mecánica, repetitiva y aburrida, sino que es una actividad vital y emocionante. A medida que estas criaturas alaban y adoran a Dios, también suplen sus propias necesidades. La verdadera adoración ofrecida en espíritu y en verdad le da a nuestras vidas un centro moral. Esto es importante porque sin un centro no tenemos circunferencia. Adorar a Dios nos da algo en común con el resto de las criaturas que son redimidas por la sangre de Jesús. La adoración revela la verdad absoluta de Dios para nuestras almas. Cuando adoramos al Señor vemos lo que no hemos visto jamás. Adorar trae un canto a nuestros corazones así como a nuestros labios. Algo le falta desesperadamente a un alma que no tiene música del todo. Puede que no podamos hacer un hermoso sonido, pero podemos hacer un ruido alegre para el Señor. La adoración también afirma la naturaleza y el valor de nuestro ser. La adoración verdadera produce un rotundo sí y amén desde lo profundo de nuestras almas. Cuando los hombres se niegan a adorar a Dios y en su lugar adoran a la criatura, consignan sus almas a una vida de tirones y falsos comienzos. Son fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina. Oscilan entre el temor de fantasmas imaginarios y el igualmente imaginario placebo de la prosperidad física. Quienes se niegan a adorar deben vivir sin un propósito eterno. El único propósito de la humanidad perdida es el autoplacer, y ese es vacío y superficial, aunque se encuentre y se disfrute. Dios ha creado todas las cosas para un propósito mayor, y ese propósito es que podamos alabarle eternamente y para siempre. Eso es lo que Juan vio en el cielo. Entonces, hermano, vemos aquí lo importante, de la lección, que tenía que ver mucho con el título. ¿Sabe qué? La visión del trono de Dios y lo que nos mencionaba más que todo en el objetivo, explicar que el cielo es un lugar de adoración continua y motivarme a adorar a Dios en espíritu y en verdad mientras estoy aquí en la tierra. Vemos que en la visión de Juan acá, lo que se nos enfatiza es en la adoración. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que enfatizar eso, una vida de adoración, una vida propia de adoración hacia Dios. Estamos pasando ahorita un contexto difícil, pero tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos salud. Tenemos que darle gracias a Dios porque a pesar de la situación que está pasando, tenemos estos momentos para poder seguir estudiando su palabra. Tenemos la Biblia, tenemos el libro de lección, tenemos la tecnología, tenemos muchas cosas con las que podemos seguir creciendo espiritualmente. Pero más que todo eso, no es simplemente el tener, es darle gracias a Dios por eso que tenemos, gracias a Dios porque tenemos tiempo, darle gracias a Dios porque tenemos su palabra, darle gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo que mora eternamente en nosotros y está dispuesto a explicarnos lo que la palabra de Dios nos quiere decir si se lo pedimos en oración. Darle gracias a Dios porque tenemos el poder de la oración, podemos aprovechar el tiempo para tener un momento de oración con Dios, para hablar con Él, pero como dice acá también, no solo pedirle, sino darle la honra y la gloria y alabarlo por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que hace y por lo que va a hacer en el futuro. Porque aunque nosotros no podamos ver el futuro, lo que viene en la próxima semana, días, meses, demás, Dios lo sabe. Y desde ya hay que darle gracias a Dios porque sea lo que sea que venga es su voluntad y su voluntad es la mejor para nosotros. Por eso hay que alabarlo y darle gracias porque Él siempre va a hacer y darnos lo mejor, aunque nosotros no lo podamos ver así. Entonces, hermanos, dice acá la palabra final. Este capítulo establece el fundamento para nuestro estudio de Apocalipsis. Conforme procedemos a través de este libro,
Si perdemos nuestro camino y sentimos que no estamos entendiendo bien lo que está sucediendo, podemos volver a este capítulo y repasar estas maravillosas escenas. Ellas nos ayudarán a retomar nuestra perspectiva y a poner nuestros pies sobre una tierra espiritual sólida una vez más. Aun si fuéramos a abandonar nuestros estudios en este punto, ahora hemos aprendido una lección maravillosa y eterna. El cielo es un lugar de adoración. A menudo enfatizamos bastante bien la necesidad de trabajar por el Señor o de testificar sobre Jesús, pero la adoración espiritual es una de las mayores necesidades en los corazones del pueblo de Dios. Todo lo que podamos hacer por el Señor crece de una verdadera adoración. La verdadera adoración significa que usamos todo lo que somos y tenemos para servirle. Ya que vamos a adorar a Dios por toda la eternidad, debemos comenzar ahora. Todo ser humano adora algo. Así somos hechos. Podemos adorar a la criatura o podemos adorar al Creador. Podemos adorar las cosas que hagan nuestras manos e inclusive podemos adorar los unos a los otros. Podemos adorar la creación de Dios y las muchas maravillas que ella tiene. La verdadera sabiduría ve más allá de la creación y adora al único Dios verdadero, al Creador de todo lo que ha visto, todo lo que es ahora y todo lo que será. Entonces, hermanos, esa sería la lección y nada más para un comentario final sobre lo que nos dice acá el autor, prácticamente en el párrafo 2, eh, dice, aun si fuéramos a abandonar nuestros estudios en este punto, ahora hemos aprendido una lección maravillosa y eterna. El cielo es un lugar de adoración. Entonces, él habla acá de posiblemente tal vez personas que ya a partir de ahora dejen de lado el estudio de Apocalipsis. Hay personas que no les gusta meterse ya con lo que es el tema de la gran tribulación, pero lo que yo siempre les menciono y lo que les he comentado otras veces, no es casualidad que en el contexto actual que estamos pasando eh, se haya seguido con las lecciones de Apocalipsis, ¿verdad? Dios tiene un plan, Dios tiene todo bajo control y entre ese control, habiendo tantos libros en la Biblia, nos correspondía para estos meses estudiar Apocalipsis y eso es por algo. No importa si ya lo estudiamos antes, no importa si en el futuro se va a volver a estudiar, lo que importa es que lo estamos estudiando ahorita. Y en el contexto que estamos viviendo de lo que es el coronavirus, de lo que es el aislamiento, lo que es todo lo que está pasando a nivel social, cultural y demás, debemos seguir estudiando este libro. No es casualidad que para estos meses tocara seguir estudiando Apocalipsis, Dios sabe por qué. Y también porque a raíz de todo lo que está pasando, también se están levantando muchos falsos profetas a enseñar cosas fuera de contexto, lo que nos quiere decir Apocalipsis. Están enseñando cosas que no son verdad, están mencionando cosas que no son la verdad. Y para eso estamos nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la labor de defender la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos siempre, porque en algún momento una de estas personas que puede estar enseñando algo mal sobre Apocalipsis puede venir tal vez a hacernos una pregunta, o puede alguien que haya escuchado tal vez alguna predicación o algo y saber que nosotros estudiamos la Biblia y nos puede preguntar, es que escuché esto y esto en una predicación de Apocalipsis, y ahí es donde entramos nosotros. No es simplemente para dejar de lado, para no hablar, para no defender acá. Nosotros tenemos que cumplir la labor de apologistas, tenemos que defender la palabra de Dios, tenemos que defender lo que es en sí Dios en nuestra vida, lo que hemos aprendido, lo que creemos, tenemos que defenderlo. ¿Y cómo podemos defender o cómo podemos tener una buena apologética? Estudiando la palabra de Dios. No es leer por leer, es estudiar, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, les animo, ¿verdad? A no quedarnos ahí, a no estancarnos, sigamos estudiando lo que es la palabra de Dios, sigamos estudiando el libro de Apocalipsis, cualquier otro estudio que se haga parte, estudiamos la palabra de Dios, aprovechemos este tiempo para volvernos más disciplinados para lo que es el crecimiento espiritual y como nos decía por lo menos la lección de hoy, cuando se nos permita volver a congregarnos, adorar a Dios en espíritu y en verdad de todo corazón como Él se lo merece. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con la lección número 11. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos diste, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder estudiar nuevamente tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos das el tiempo, nos das los medios para poder seguir creciendo espiritualmente y porque tenemos a tu Santo Espíritu que nunca nos abandona y nos ayuda a entender lo que nos dices mediante tu palabra, mi Señor. En tus manos pongo nuestros corazones, Padre, para que siempre estemos dispuestos a orarte en espíritu y en verdad, a hacerlo de una manera genuina, de una manera verdadera,
dándote la honra y la gloria que solo tú te mereces, mi Señor. Todo esto te pedimos y agradecemos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hasta luego, que tengan un buen día.